Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que interpretaremos en este episodio es Lo que la vida debería significar para ti. Este libro nos enseñará cómo trascendernos a nosotros mismos, cambiar nuestro destino y darnos cuenta del significado de la vida. Veamos primero una historia. Hubo un niño que tuvo una infancia miserable, había estado frágil y enfermo desde niño, y casi muere de neumonía, también padecía raquitismo, por lo que era muy bajo y tenía poca capacidad atlética. Incluso su suerte no fue muy buena, había estado en 2 accidentes automovilísticos, sus calificaciones no eran buenas y estaba entre los últimos de la clase, por lo que sentía muy baja autoestima. Pero fue un niño con una base pobre y una baja autoestima quien finalmente contraatacó. Estudió mucho y pasó de ser el último de la clase a ser uno de los mejores estudiantes. Como siempre estaba enfermo cuando era niño, quiso ser médico. Finalmente, ingresó en la Universidad de Viena y se convirtió en doctor en medicina, haciendo realidad su sueño. Lo que es aún más increíble es que fue apreciado por el psicólogo más famoso del mundo, estudió con él durante 9 años, se convirtió en un maestro en psicología y finalmente fundó una nueva escuela de psicología. Este conjunto de teorías incluye su experiencia de cambiar su destino trascendiéndose a sí mismo, así como sus pensamientos sobre el significado de su vida. La historia que acabamos de contar es la experiencia personal del autor de este libro, Alfred Adler. La teoría creada por Adler es la psicología individual, presentada en el libro. El famoso psicólogo que lo apreció fue el famoso Freud. Pero la relación entre Adler y Freud no fue una relación amorosa maestro-alumno, sino rivales que se amaban y se mataban entre sí. Adler, Freud y otro hombre llamado Jung son conocidos como los 3 gigantes de la psicología. Estas 3 personas se dedicaban al psicoanálisis, pero Adler luego sintió cada vez más que la asociación de Freud de todo con el impulso sexual era demasiado ridícula. Al final, no pudo soportarlo más, por lo que continuó en 3 artículos, criticó a Freud y luego llevó a algunos seguidores a montar su propio negocio y fundar la psicología individual según sus propias ideas. Entonces, ¿qué tiene de innovador la psicología individual? Freud creía que el destino humano está determinado por los instintos biológicos. Sin embargo, la psicología individual enfatiza la influencia de los factores sociales en las personas y cree que todos pueden lograr sus objetivos en la vida y cambiar su destino con sus propios esfuerzos. Se puede decir que la experiencia de vida de Adler en sí misma es un apasionante libro de texto de contraataque. Su combinación de psicología individual y encanto personal le hizo muy popular entre el público. Este libro es una obra maestra de la psicología individual. Adler considera el complejo de inferioridad como un concepto central en psicología. Él cree que el complejo de inferioridad es la base de la cultura humana y todos quieren trascender este complejo de inferioridad. Por eso este libro se traduce como Inferioridad y Trascendencia, lo cual es muy razonable. Luego usaremos 3 preguntas para resumirle los puntos clave del libro. La primera pregunta es, ¿cuál es la motivación de una persona para trascenderse a sí misma? La segunda pregunta es, ¿cómo cambiar el comportamiento para lograr la autotrascendencia? La tercera pregunta es, ¿cómo realizar el significado de la vida en el proceso de trascender a uno mismo? Primera parte. ¿Cuál es exactamente la motivación para que una persona se trascienda a sí misma? En opinión de Adler, no importa los logros que haya alcanzado o el entorno en el que se encuentre, no debe estar satisfecho con su situación actual y debe querer superarse a sí mismo. No importa qué tipo de persona seas, siempre querrás mejorar tu situación. ¿Por qué esto es tan? Según el análisis de la psicología individual, es porque hay 2 emociones humanas más bajas que nos impulsan detrás de escena, una es un sentimiento de inferioridad y la otra es un sentimiento de superioridad. Generalmente creemos que el complejo de inferioridad no es algo que todos tengan, algunas personas pueden sentirse inferiores debido a malas condiciones o falta de confianza. Pero Adler dijo que ese no es el caso, todo el mundo tiene un sentimiento de inferioridad, que es la base de la cultura humana y la fuerza impulsora del progreso humano. Por tanto, en su psicología individual, el complejo de inferioridad es un concepto central. Algunas personas parecen tímidas al hacer las cosas, o como el propio Adler, de niño era frágil y enfermo y tenía malas notas, todos entendemos que estas personas tienen baja autoestima. Algunas personas que parecen muy fuertes, incluso muy engreídas, ¿tienen baja autoestima? Sí, en opinión de Adler, estas personas también tienen una baja autoestima, o incluso una autoestima más baja. Da un ejemplo en el libro. Se cuenta que 3 niños fueron por primera vez al zoológico y vieron leones y se asustaron mucho. El primer niño se escondió detrás de su madre y le dijo, «Mamá, quiero irme a casa». El segundo niño se quedó allí, con el rostro pálido de miedo, pero dijo, «No tengo miedo en absoluto». El tercer niño lo miró como un héroe y le preguntó a su madre, «Mamá, ¿no puedo escupirle?». Adler dijo que, de hecho, estos 3 niños tienen miedo y se sienten culpables, pero se expresan de diferentes maneras. Lo mismo ocurre con la baja autoestima, algunas personas parecen engreídas, pero en realidad tienen una baja autoestima por dentro. Pero no podía resolver el problema fundamental y no tenía otra opción, por lo que solo podía engañarse a sí mismo y a los demás y obligarse a creer que soy mejor que los demás, de lo contrario no podría sobrevivir. Como resultado, en realidad se sentía inferior a sí mismo por dentro, pero externamente parecía ser muy fuerte.
De hecho, estas personas son lo que solemos llamar tigres de papel. Después de decir esto, podrás comprender que puede haber una persona así a nuestro alrededor, no hay duda de lo que dice y hace. Incluso si pones una pequeña objeción, inmediatamente se caerá o te dará zapatitos para que te los pongas. Porque es demasiado culpable. No soporto las dudas. Soy fuerte por fuera pero débil por dentro. Me siento inferior por dentro. Por tanto, desde la perspectiva de la psicología individual, todo el mundo tiene un complejo de inferioridad, pero la expresión es diferente. Cabe destacar aquí que Adler no dice que tener un complejo de inferioridad sea malo, sino que, por el contrario, cree que el complejo de inferioridad es muy importante y es la fuerza impulsora del progreso humano y la base de la cultura humana. ¿Por qué decís esto? Porque el complejo de inferioridad que mencionó es en realidad una especie de insatisfacción de las personas con su propio estatus, por eso todos quieren cambiar sus condiciones de vida. En otras palabras, en psicología individual, el complejo de inferioridad es un concepto básico. No es un término despectivo, ni una mala mentalidad, sino un término neutral. Además del complejo de inferioridad, también existe una mentalidad que todos tenemos, que se llama complejo de superioridad. Adler dijo que todo el mundo tiene un complejo de inferioridad y que todo el mundo quiere compensar este complejo de inferioridad y perseguir un sentido de superioridad. Entonces estas dos emociones son en realidad dos caras de la misma moneda. El tipo de superioridad que persigue una persona, es decir, el tipo de objetivos que quiere alcanzar, está relacionado con su sentido personal de inferioridad. Adler dio algunos ejemplos, por ejemplo, muchos médicos experimentaron la muerte de familiares o amigos cuando eran jóvenes, por lo que tienen un sentimiento de inferioridad y creen que la vida no es segura. Para compensar este sentimiento de inferioridad, eligió ser médico y luchar contra la muerte para realizar su sentido de superioridad. Pero en la mayoría de los casos la superioridad no es un objetivo muy claro ni existe una única forma de conseguirlo. Muchas personas no saben exactamente qué tipo de superioridad quieren lograr, por lo que solo pueden explorar lentamente, incluso si encuentran un objetivo claro, hay diferentes formas de lograrlo. Los métodos que utilizas para compensar tu complejo de inferioridad y lograr tu sentido de superioridad reflejan tu carácter o, según Adler, tu actitud ante la vida. Por lo tanto, desde la perspectiva de la psicología individual, el sentimiento de inferioridad es como un motor que proporciona empuje desde atrás, y el sentimiento de superioridad es como una locomotora que tira de ti desde delante. Estas dos emociones juntas proporcionan la motivación para trascenderte a ti mismo, permitiéndote correr en el camino de mejorarte a ti mismo. Aquí Adler nos recuerda especialmente que prestemos atención a una cuestión, es decir, la autotrascendencia es buena, pero no debemos descarrilarnos, no podemos correr en la dirección equivocada debido a demasiada ansiedad y entrar en la incomprensión de un complejo de inferioridad. ¿Qué es un complejo de inferioridad? Esto significa que si una persona no puede resolver el problema real y no se atreve a enfrentar las dificultades, entonces solo puede dejar el problema a un lado, luego mirar hacia atrás y encontrar un sentido de superioridad en las pequeñas cosas desordenadas. El tigre de papel del que acabamos de hablar es en realidad un complejo de inferioridad. Los tigres de papel no pueden hacer las cosas bien por sí solos y no pueden resolver problemas reales, pero pueden impedir que usted critique, y si hacen un buen trabajo reprimiendo las críticas, pueden adquirir un sentido de superioridad. Tomemos otro ejemplo. Adler registró la historia de uno de sus pacientes en su libro. Esta paciente es una chica conflictiva de 16 años, empezó a robar cosas cuando tenía 6 o 7 años, se quedaba despierta por las noches desde los 12 años y salía a tontear con hombres todos los días. Adler charló con ella y descubrió que esta niña no había recibido mucho amor desde que era niña, sus padres se divorciaron cuando ella tenía 2 años, su madre no la amaba ni se preocupaba por ella en absoluto, por lo que se sentía resentida. Al final, la niña lo admitió y dijo, en realidad, no me gusta robar cosas y no me gusta salir con esos chicos. Solo quiero mostrarle a mi madre que no puede controlarme. Entonces ella en realidad está usando estas acciones para vengarse de su madre. Adler dijo que en realidad se trata de un complejo de inferioridad, porque está luchando contra su madre, pero de hecho no es tan fuerte como su madre y no puede resolver problemas reales, por lo que solo puede usar otros métodos, como robar cosas y quedarse fuera por la noche, para compensar su complejo de inferioridad y adquirir un sentimiento de superioridad. De hecho, fuimos en la dirección equivocada al perseguir un sentido de superioridad. Además, el comportamiento autista, la delincuencia, la pereza y la rebelión adolescente son problemas causados por ir en la dirección equivocada y no establecer una actitud correcta hacia la vida en el proceso de compensar un sentimiento de inferioridad y buscar un sentido de superioridad. Lo anterior es la primera pregunta, sobre cuál es la fuerza impulsora de la autotrascendencia humana. En resumen, todos tenemos un sentimiento de inferioridad y todos estamos tratando de trascender la inferioridad y perseguir un sentido de superioridad. Los dos sentimientos de inferioridad y superioridad son los que te impulsan a superarte a ti mismo y son también la base del progreso humano. Pero debes tener cuidado de no adoptar un enfoque equivocado debido a una ansiedad excesiva, de lo contrario desarrollarás un complejo de inferioridad que conducirá a problemas como el autismo y la delincuencia. La segunda parte. Echemos un vistazo nuevamente, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro comportamiento y lograr la autotrascendencia?
Si has oído un poco sobre la teoría de Freud, debes saber que Freud puso gran énfasis en el impacto de las experiencias infantiles en las personas. Dijo que la personalidad de una persona se forma básicamente cuando tienes 5 o 6 años. Si tiene algún problema de conducta en la edad adulta, como ser tímido o tímido, debe rastrear sus experiencias infantiles para ver si algo o un extraño lo asustó cuando era niño. En resumen, es mirar hacia adelante y creer que las experiencias pasadas determinarán la personalidad y el comportamiento de una persona, por lo que para Freud es difícil cambiar el comportamiento. La psicología individual nos brinda la oportunidad de cambiarnos a nosotros mismos. Adler también puso gran énfasis en el impacto de las experiencias de la infancia en las personas, y cuando sus pacientes encontraban algún problema, también buscaba las razones en las experiencias de la infancia de los pacientes. Pero hay una diferencia muy importante entre él y Freud. Adler creía que las experiencias de las personas no pueden determinar el comportamiento de las personas, porque las personas pueden interpretar creativamente sus propias experiencias. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si la familia de un niño ha sido pobre desde que era niño y su infancia fue muy infeliz, ¿estará destinado a no ser feliz cuando sea mayor? En opinión de Adler, no necesariamente, también podría convertirse en una persona muy feliz. La experiencia de este niño está destinada y no se puede cambiar, pero es imposible decir qué lecciones puede aprender de la experiencia. Quizás esté pensando que Dios es tan injusto. Otros eran felices cuando eran jóvenes, pero yo soy tan miserable. Si ese es el caso, ¿por qué debería preocuparme por los demás? Me he rendido conmigo mismo. Pero también puede pensar que mi vida era muy dura cuando era niño y que ya no puedo seguir viviendo así cuando sea mayor. Quiero cambiar mi situación para que mis hijos puedan disfrutar de una infancia feliz. Entonces Adler dijo que los factores ambientales no pueden determinar nuestro destino. Podemos cambiar nuestro destino interpretando nuestras propias experiencias. También advirtió a profesores y padres que no digan que la herencia o la experiencia determinan la capacidad de un niño. No, lo que realmente limita la capacidad de una persona son sus propios pensamientos. La afirmación de Adler es muy emocionante, porque no cree que los factores objetivos determinen el comportamiento de las personas, sino que nos da la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos, es decir, podemos interpretar creativamente nuestras propias experiencias y cambiar nuestros pensamientos, cambiar el comportamiento a través de la propios esfuerzos. Adler desarrolló una teoría basada en su propia experiencia personal. Cuando fue por primera vez a la escuela, sus notas eran muy malas, especialmente en matemáticas, que era muy mala, y sentía que no tenía talento. Pero su padre siempre lo animó, y un día, terminó por completo un problema que ni siquiera el maestro podía resolver. Su confianza aumentó repentinamente y cambió por completo su actitud hacia las matemáticas. Empezó a gustarle las matemáticas y ha estado haciendo desde entonces. A medida que haga todo lo posible para mejorar sus puntajes en matemáticas, sus puntajes mejorarán naturalmente. Entonces Adler dijo en el libro, verá, he utilizado mi propia experiencia personal para demostrar que aquellos puntos de vista que dicen que la capacidad es innata simplemente no son confiables. De hecho, esto es una refutación de Freud, porque la teoría de Freud es determinista, lo que significa que los factores innatos y las experiencias pasadas de una persona determinan el comportamiento de una persona y no se pueden cambiar. En opinión de Adler, esto es una tontería y él se opone firmemente a ello, cree que todos tienen la capacidad de cambiar su comportamiento con sus propios esfuerzos, perseguir algo más sobresaliente y lograr el contraataque. Entonces, ¿por qué su teoría se llama psicología individual? Es enfatizar la propia iniciativa subjetiva de cada uno. En realidad, esto significa que no importa en qué entorno te encuentres o qué experiencias hayas tenido, no importa, tienes la oportunidad de cambiarte a ti mismo. Al interpretar creativamente tus experiencias y cambiar tus pensamientos, tienes la posibilidad de cambiar tu comportamiento. ¿Qué se debe hacer exactamente después de eso? Adler también te dio una manera de identificar tus objetivos. Según Adler, no son las experiencias pasadas las que determinan nuestro comportamiento, sino las metas futuras. ¿Por qué dices eso? Adler volvió a ponerse a sí mismo como ejemplo. Dijo, si encuentro una escalera en el aula, subo a la parte superior del pizarrón y me siento en ella sin bajarme, entonces los estudiantes definitivamente dirán, oh, el doctor Adler está loco. ¿Sabes? El propósito de hacer esto es superar mi complejo de inferioridad. Solo cuando me siente en el pizarrón y mire a toda la clase me sentiré alto y seguro. Entonces no pensarán que esto es extraño, pero lo encontrarán muy extraño. Razonable. Este ejemplo ilustra que lo que realmente determina el comportamiento de una persona es el objetivo que queremos alcanzar. Si quieres cambiarte a ti mismo, debes reconocer tus objetivos. Una vez que hayas calibrado tu objetivo, serás como un arquero, tensarás tu cuerpo y tu mente y harás que todas tus acciones sirvan al objetivo en el que estás anclado. Entonces Adler dijo que siempre, cuando corregimos o tratamos el comportamiento de las personas, partimos del comportamiento mismo, simplemente tratando de eliminar la enfermedad. Sin embargo, desde la perspectiva de la psicología individual, no podemos hacer esto. Para cambiar el comportamiento, primero debemos cambiarlo. Por ejemplo, dijo que había un hombre que a menudo tenía dolores de cabeza pero que nunca podía curarse.
Adler dijo que esto se debía a que esta persona usaba los dolores de cabeza como una forma de escapar de los problemas y el propósito de sus dolores de cabeza era deshacerse de los problemas que tenía entre manos. Por ejemplo, si le duele la cabeza, no tiene por qué salir a encontrarse con extraños, también puede aprovechar para hacer algunas exigencias poco razonables a su esposa o a sus compañeros, como me duele tanto la cabeza, tienes que hacerlo. Ayúdame. Entonces para este hombre un dolor de cabeza es simplemente una fortuna que puede satisfacer muchas de sus necesidades, ¿cómo puede estar dispuesto a renunciar a este problema? Por lo tanto, si el hombre no es consciente de esto y no cambia su propósito, entonces el dolor de cabeza no podrá curarse. Incluso si se cura, sufrirá otras enfermedades, como insomnio y depresión, y seguirá utilizando estas enfermedades para lograr sus propios objetivos. Si Freud es determinista, entonces se puede decir que Adler es teleológico. Porque en Adler, cada comportamiento tiene su objetivo y se ve afectado por el objetivo. Si desea cambiar un comportamiento, no puede simplemente solucionar el problema, sino comenzar con el propósito del comportamiento en sí. De lo que hablé anteriormente es la segunda pregunta de hoy, ¿cómo cambiar tu comportamiento para lograr la autotrascendencia? En resumen, desde la perspectiva de la psicología individual, al interpretar creativamente nuestras propias experiencias de vida, podemos cambiar nuestros pensamientos, deshacernos de la influencia de experiencias pasadas en nuestro comportamiento y tener la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos. Después de tomar la iniciativa en sus propias manos y luego establecer metas y hacer que su comportamiento sirva a las metas, puede inspirar su propio cambio de conducta y lograr la autotrascendencia. La tercera parte. A continuación pasamos a la última pregunta, ¿cómo podemos realizar el significado de nuestra vida en el proceso de autotrascendencia? Primero echemos un vistazo a cuál es el significado de la vida a los ojos de Adler. En opinión de Adler, todas las dificultades que pueden enfrentarse en la vida, ya sea toda la raza humana o individuos comunes y corrientes como usted y yo, se pueden resumir en tres cuestiones. La primera son las cuestiones profesionales. Debido a que cada uno de nosotros tiene diferentes divisiones del trabajo, debemos intercambiar los resultados del trabajo de cada uno para sobrevivir. El segundo problema es la comunicación interpersonal. Debido a que todos viven en sociedad y deben interactuar con otras personas que los rodean, te guste o no, debes afrontarlo. El tercer problema es el matrimonio. Debido a que los seres humanos tenemos hombres y mujeres, no podemos evitar cosas como el matrimonio y el amor en nuestras vidas. Para que la humanidad sobreviva, hombres y mujeres deben estar adecuadamente integrados. Las cuestiones ocupacionales implican la cooperación y división del trabajo en toda la sociedad, las cuestiones interpersonales implican tratar con diferentes personas y las cuestiones matrimoniales requieren que cooperemos con nuestros socios. Por lo tanto, en opinión de Adler, los problemas profesionales, los problemas interpersonales y los problemas matrimoniales son todos problemas de cooperación en el análisis final. El llamado sentido de la vida reside en cómo afrontas estos tres problemas. Por lo tanto, Adler concluyó que el significado de una persona solo puede reflejarse en sus interacciones y cooperación con los demás. Si te separas de los demás, el sentido de tu vida es cero. Entonces, ¿cuál es el significado de la vida? El único significado es contribuir a los demás y a la sociedad en su conjunto. Todos los problemas humanos son problemas de cooperación y la vida solo tiene significado social. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta del significado de nuestra vida en el proceso de trascendernos a nosotros mismos? La respuesta ya es obvia: establecer cooperación con otros. La forma de lograr una cooperación específica solo puede abordarse caso por caso. Si analizamos la teoría de Adler, podemos resumir una regla práctica: cuando hagas cualquier cosa, no te concentres solo en ti mismo, piensa siempre en tus colaboradores. Utilicemos como ejemplo la visión de Adler sobre uno de los tres principales problemas humanos, el problema del matrimonio. Adler dijo que el matrimonio es un trabajo que requiere la cooperación de dos personas. Por un lado, se trata del amor duradero entre las dos partes y, por otro, también de la educación de la próxima generación. Veamos primero la relación entre marido y mujer. Adler dijo que la razón por la que muchos matrimonios son infelices es que muchos hombres, e incluso muchas mujeres, creen que los hombres deben ser el cabeza de familia y gobernar a las mujeres. Esto demuestra que no saben cooperar en absoluto. ¿Qué significa cooperación? Esto significa que ninguna de las partes puede estar en una posición subordinada, es decir, el estatus de las dos personas debe ser igual. Si una parte siempre domina o incluso obliga a la otra, ¿cómo se puede llamar cooperación? Entonces este matrimonio definitivamente no es feliz. Entonces, ¿cómo debería ser el sentido correcto de cooperación? Adler dijo que tanto el marido como la mujer, especialmente los propios hombres, deben comprender que la fuerte posición actual de los hombres es el resultado de la cultura social. Así que si ganas más dinero, es normal. Esta es tu división normal del trabajo en la vida familiar. Solo porque ganas más dinero que tu esposa no puedes sentirte superior a los demás. Adler cree que los hombres no deberían centrarse en la cuestión de ganar dinero y gastarlo, ni centrarse en la división del trabajo en sus propias familias, sino que deberían establecer una cooperación equitativa con sus esposas y ver a los cónyuges en su matrimonio, es decir, la aportación de su esposa y la gestión conjunta del hogar con ella.
Por supuesto, esto es lo mismo tanto para el marido como para la mujer, y la mujer también necesita cooperar con su marido. Adler hizo un resumen muy conmovedor: ¿cómo podemos tener un matrimonio feliz? Significa tomar la iniciativa de preocuparse por la otra parte, y preocuparse por la otra parte más que por usted mismo. Esto es verdadera cooperación. Si alguna vez has estado casado o enamorado, definitivamente entenderás que lo que dijo Adler es muy sabio. Miremos la educación de la próxima generación. En opinión de Adler, el objetivo más importante, ya sea en la educación escolar o en la familia, es cultivar la capacidad del niño para cooperar con los demás y no se debe permitir que se convierta en una persona egoísta que solo se preocupa por sí mismo. Adler pone aquí el ejemplo del complejo de Edipo. ¿Por qué un hombre adulto tendría un apego patológico a su madre? Adler dijo que fue porque el hombre no había establecido una relación de cooperación con los demás. Su madre le obedecía, pero él no podía cooperar con nadie excepto con su propia madre, por lo que confiaba más en su madre y quería poseerla. Si además pudiera establecer una relación de cooperación con otras personas, no habría complejo de Edipo. El término complejo de Edipo fue inventado por Freud. Él piensa que esto es una cuestión sexual, piensa que los hombres quieren casarse con sus madres y matar a sus padres, por eso lo llaman Edipo. Según Adler, esto no es Edipo, sino la incapacidad de cooperar con los demás. Entonces Adler dijo que, como madre, no debes mimar demasiado a tu hijo, de lo contrario le hará perder la capacidad de cooperar con los demás. La madre primero debe establecer una relación de cooperación con su hijo, luego extender esta relación al niño y al padre, y luego expandir esta relación para que el niño confíe en los demás. No dejes que tus hijos se centren en sí mismos, sino que aprendan a preocuparse por los demás. Ya sea en el matrimonio, la carrera o las relaciones interpersonales, esta es la verdad. Quita los ojos de ti mismo y concéntrate en tus socios y construye una relación de colaboración. Según Adler, la máxima exigencia y el mayor elogio para una persona es que sea un buen empleado en el trabajo, un buen compañero entre amigos, un buen compañero en el amor y en el matrimonio, un buen compañero. Si puedes hacer estas tres cosas, podrás comprender el significado de la vida. Lo anterior es la tercera pregunta: ¿cómo realizar el significado de la vida en el proceso de autotrascendencia? Desde la perspectiva de la psicología individual, todos los problemas humanos son problemas de cooperación. El significado de la vida es contribuir a toda la sociedad humana. Por lo tanto, para comprender el significado de la vida, debemos establecer cooperación con los demás en el proceso de trascendernos a nosotros mismos. No te centres demasiado en ti mismo, piensa siempre en los intereses de tus socios. Ahora, repasémoslo nuevamente. Para la primera pregunta, hablamos de la motivación para la autotrascendencia. La conclusión es que el sentimiento de inferioridad y el sentimiento de superioridad son como dos carruajes, uno empujando y otro tirando, que proporcionan la motivación para nuestra autotrascendencia. Pero en este proceso hay que tener cuidado de no entrar en el malentendido de un complejo de inferioridad debido a una ansiedad excesiva. Luego hablamos de cómo cambiar tu comportamiento para lograr la autotrascendencia. La psicología individual cree que podemos cambiar nuestros pensamientos interpretando creativamente nuestras experiencias, creando así la posibilidad de cambiar nuestro comportamiento. Luego cambie su comportamiento estableciendo metas y anclando su comportamiento a sus metas. Finalmente, hablamos sobre cómo realizar el significado de la vida en el proceso de autotrascendencia. Adler creía que los tres problemas principales de la vida, los problemas profesionales, los problemas interpersonales y los problemas matrimoniales, son esencialmente problemas de cooperación. Solo pensando siempre en cooperar con los demás, considerando los intereses de los demás y de la sociedad, y cambiando nuestro enfoque de nosotros mismos a aquellos con quienes cooperamos, podremos darnos cuenta del significado de la vida. El libro de Adler tiene ahora unos 100 años. Algunos de los conocimientos y valores científicos que contiene están un poco desactualizados hoy en día, lo cual es comprensible. Muchos investigadores también critican la teoría de Adler desde la perspectiva de los métodos de investigación, diciendo que se basa demasiado en observaciones de sentido común, que no pueden repetirse ni verificarse, y que diversos materiales no se obtienen en un entorno que cumpla con los requisitos científicos. Pero de hecho podemos ver la luz de los pensamientos del maestro en este libro. Permítanme hablar brevemente sobre mi experiencia de lectura. En nuestra era, como dijo Adler, todo el mundo tiene un sentimiento de inferioridad, busca superarse a sí mismo, trasciende las clases y persigue ansiosamente una meta que tal vez no pueda explicar. Muchas personas han sufrido mucho en este proceso, preguntándose constantemente: ¿son valiosas las cosas que hago? ¿Cuál es el significado de mi vida? La psicología individual de Adler en realidad nos proporciona un método de juicio. Si se considera de forma aislada, el significado que una persona tiene sobre sí mismo no tiene sentido. Por lo tanto, debemos situarnos en un sistema de valores más amplio para examinarnos, observarnos desde una dimensión superior y considerarnos como miembros del sistema humano. Solo así podremos encontrar un código de conducta para nosotros mismos y ver al chin como algo ordinario. Gente, ¿nuestras acciones tienen algún significado y promueven el progreso de la sociedad humana? Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete.
Jaja, ¿recuerda que te gusta?